Rolando Padilla es un artista integral venezolano que se ha ganado el cariño de su audiencia. Es cantante, actor y padre a tiempo completo que con el transcurrir de los años se ha abierto paso como creador de contenido. En este episodio nos confesó que su corazón ya se curó del desamor. Somos Después del Evento, un podcast que apuesta a la superación y al periodismo de soluciones. Y hoy con un invitado súper especial, Rolando Padilla, actor, cantante, tienen que verlo cantando. Totalmente. Cantando. Fue una sorpresa, creo que fue una sorpresa luego de todo ese boom de RCTV, de Venevisión. Entonces, en ese proceso de reinvención, hemos conocido a un Rolando que también canta. Bienvenido, Rolando. Gracias, buenos días, saludos a todos. Pues aquí estamos. Ustedes saben que yo no soy, de usar mucho la palabra reinvención, porque ya nosotros somos lo que somos, pero hemos descubierto herramientas que no sabíamos que teníamos. Pero siempre hemos tenido eso allí. Entonces, yo no uso mucho la palabra reinvención, pero es válida. ¿Es superación de pronto? No, tampoco. No, es descubrir las otras herramientas que estaban guardadas y que las circunstancias te hacen verlas. Y entonces, el sentido común te hace utilizarlas correctamente. Qué bonito. Y justamente esta trayectoria artística de tanto boom que fue, había trabajo para todo el mundo. Había novelas, habían eventos, espectáculos, más bien faltaba gente para cubrir todo lo que era la industria del entretenimiento en Venezuela, y de repente se apagó. Y en ese se apagó, se abrió la puerta del teatro, se abrió, en tu caso también, el canto, que lo hace bellísimo, sí. De verdad. Bueno, la verdad es que ¿Cómo ha sido ese proceso de ese boom de la industria a tener que ver otras facetas que uno no hubiese pensado en ese momento explorar? Bueno, en el caso de Rolando Padilla, yo viví de la música 10 años antes de ser actor. Yo viví en la vida nocturna caraqueña, con mi grupo, con mis bandas. O sea, esto era de lo que vivía realmente. Y a los 26 años me retiré de la vida nocturna para formalizar mi trabajo como actor. De hecho, estudié actuación para mejorar mi desempeño en el escenario como cantante. Ese era el objetivo. A la vez tenía un taller de confección allí en Sabana Grande y todas estas cosas, y trabajaba en publicidad. Pero realmente mi objetivo era ser un cantante profesional, pero bueno, las cosas del destino, pues yo fui a llevar mis papeles a un casting para Marte Televisión en alguna oportunidad, que era una productora independiente en ese momento que le vendía las novelas a Venevisión, y me quedé con un personaje en esa primera novela, y después tuve 4 años continuos trabajando en Marte Televisión, y digamos que el proyecto del canto, que es mucho más difícil que el de la televisión, que el de la industria de la televisión, que la actuación en general, el mundo de la música es mucho más complicado. Lo puse como en un segundo plano, debido a que me salieron muchas oportunidades. Después, a los 4 años de estar en Marte, me fui a Radio Caracas Televisión, y fue donde empezó a dispararse mi carrera, pues, porque empecé a trabajar en un canal con una proyección tremenda para cualquiera que aparecía allí. Y la música eventualmente estaba, porque yo seguí cantando con una orquesta, pero lo hacía eventualmente, y componiendo algunas canciones que eventualmente también estuvieron en una que otra telenovela. Pero yo soy cantante y compositor de oficio original. Después me hice actor. ¿Qué tal? Y Rolando, entre los dos roles, o sea, el canto y componer y la actuación, ¿con cuál sientes más pasión? Es una pregunta que yo nunca he podido responder, la verdad, porque es que las dos son dos grandes pasiones. Es como tener un amor compartido. Yo la verdad es que la actuación es una gran pasión, es lo que, además de lo que he vivido por años, la música en los últimos tiempos, en eso que ustedes han llamado reinventarse, ha sido mi sostén realmente, no solamente económico, emocional, el sostén intelectual. Yo he hecho musicales que desde hace unos cuantos años atrás yo hice El violinista sobre el tejado, hice Jesucristo Superestrella, El hombre de la Mancha, protagonicé La novicia rebelde junto a María Casemplún en el Teresa Carreño, ahora hice José Gregorio Hernández, el musical, este año reciente que acaba de pasar.
Y ahí, bueno, ahí se combinan todas las artes, ¿no? La actuación, el canto y por supuesto el baile, la coreografía, que es parte de lo que de la formación integral de un artista, ¿no? Tantos personajes en diferentes escenarios, ¿cuál es el más querido y el más que no te gustó, el más odiado, para no decirlo así? No lo quería decir así, pero no, bueno, hay personajes con los que uno no logra calar. Bueno, hay muchos personajes fallidos, o sea, no es uno, son muchos. Hay personajes que uno escoge construirlos de una manera y cuando los ves al aire dices, ay Dios mío, me pude meter por este lado y no me metí, y ya lo construiste, ya no lo puedes echar para atrás. Eso pasa. Y hay personajes que uno descubre en el camino cosas y de repente explota y yo, Dios mío, yo no pensé que esto iba a pasar, pero ha pasado. Y me pasó con Voltea para que te enamores, y el personaje de Doroteo, que fue un personaje que no parecía que iba a tener esa pegada, y de repente con la complicidad por supuesto de mi amiga, amada compañera, y el director y la escritora Carolina Perpetua, en el caso de ella como compañera, mi actriz, mi amiga, y en el caso del director Claudio Callao y la escritora Mónica Montañez, la escritora, construimos una historia en el marco del resto de los cuentos, que eran maravillosos. Mira tú la calidad de artistas que estaban en esa novela y las historias todas maravillosas, pero esta es una historia que despuntó, pues la gente se enganchó mucho con el personaje de Doroteo y la nena, y es una historia que yo no tenía ni teníamos la idea de que esto iba a tener esa pegada, pues. Entonces son cosas que se sorprenden en el camino. La novela siguiente también hizo un personaje en Vieja Yo, que era todo lo contrario, un tipo que odiaron, pero hasta el sol de hoy, porque cada vez que la transmiten la gente me odia, que es el personaje de Frank, que era un maltratador, pues, ¿no? Ahí eso es, digamos, la otra cara de la moneda. La gente puede pasar de amarte mucho a odiarte, y eso es un buen síntoma. Eso quiere decir que el trabajo está bien. Me gustaría preguntarte, pues evidentemente se cerraron varias puertas, sobre todo en la televisión, pero bueno, tú tienes el tema de la música, el canto, compositor, y has impresionado a muchas personas que no conocían esa faceta tuya, aunque sí lo habías hecho antes. Pero te pregunto, ¿has sentido el vacío de la falta por lo menos de producciones televisivas? Pero por supuesto, sobre todo mira, son dos sentimientos. Uno, nosotros con la certeza, la convicción de que hemos sido los pioneros de la telenovela en el mundo entero. Nosotros éramos los primeros en ventas de telenovela, porque el mercado mexicano es muy grande, el mercado estadounidense para la colonia hispana es muy grande, pero Venezuela vendía sus novelas a todo el mundo: Europa del Este, Corea, Israel, Italia, Francia, España. Nosotros teníamos un mercado tremendo, y Venevisión y Radio Caracas competían en esos dos mercados, y además vendían sus capítulos a un precio X, y se cotejaban según el rating. Entonces, bueno, ellos negociaban con los distribuidores y los compradores afuera, pero nosotros teníamos esa industria, digamos, muy bien sembrada con un gran esfuerzo de parte de esas dos empresas particularmente, y eso se vino abajo. Pues el país ya estaba económicamente entrando en una espiral de decrecimiento económico desde antes del 2000. Después del 2000 fue mucho más intenso, mucho más contundente, hasta el cierre de RCTV, que bueno, al eliminarle la competencia a Venevisión, los compradores internacionales no tienen con quién cotejar cuál es mejor, cuál se ve más, cuál se ve menos, porque la única que estaba produciendo era Venevisión. Y así se fue diluyendo la industria hasta simplemente desaparecer. Ese es uno de los sentimientos más tristes, porque teniendo nosotros esa bandera, esa punta de lanza como productores de telenovelas en el mundo, terminamos simplemente estando fuera de mercado. Y el otro sentimiento es que nosotros ganábamos muy bien haciendo telenovelas. Era una industria sólida, que generaba muchísimos empleos a los técnicos, a todos los que formaban parte de una producción, asistentes, maquilladores, la gente de mantenimiento. O sea, realmente era una fuente de ingresos tremenda, una fuente de trabajo importante, no solamente para los artistas, porque por ejemplo en el cierre de Radio Caracas Televisión, ahí se
en empleos directos casi 3.000 personas. Radio Caracas producía en su mejor momento 2 telenovelas en la tarde, en el horario estelar, que era 1 y 2 de la tarde, y en la noche de 9 y 10 de la noche. Y lo mismo hacía Venevisión. Entonces estamos hablando de 4 producciones RCTV, 4 producciones Venevisión, y eventualmente el Canal 8 hacía un par de telenovelas, un par de producciones. Estamos hablando de 10 producciones en un año. Claro. Imagínate todo lo que eso generaba en empleo en la industria. Y además de eso, yo recuerdo también que la industria, no solo el boom de las novelas, y pionero en lo que fue la exportación de novelas, por llamarlo de alguna manera, también habían miniseries, había aparte de eso, ¿no? Dramáticos, no recuerdo cómo los unitarios. Los unitarios. Claro, Exacto. que los hacía en su gran mayoría RCTV, tenía muchos cuentos, los cuentos ¿cómo se llama? Cuando estaba La Sayona, que hice Exacto. de eso que mientras estuve sin contrato en ninguno de los 2 canales, me mantuvo al aire por unos cuantos meses y años ese unitario que se hizo. Pero bueno, esa era otra alternativa, entonces había mucha oportunidad para gente que a lo mejor no estaba contratada en el canal, pero eran actores que estaban como como satélites alrededor de las grandes producciones, y de repente ahí aparecían y de repente se les daba la oportunidad en una telenovela. Era como una especie de fórmula para captar nuevos talentos y para descubrir gente. Entonces los unitarios le daban trabajo a otro universo de personas que no necesariamente eran los actores. Trabajábamos algunos en esos unitarios, pero que ya estábamos contratados, pero otros no, y eran la gran mayoría de los que trabajaban. Y además estaba también la oportunidad de todo lo que eran los shows. Está basado Sensacional en su boom. Sí. Entonces salió Cuánto vale el show, todos esos programas de entretenimiento que eran, bueno, eso es parte de la parrilla. Y donde ustedes también tenían oportunidad y plataforma y exposición. Sí, cómo no, bueno, imagínate tú, en Sábado Sensacional había un segmento llamado La Guerra de los Sexos. Y correcto. Nosotros, a nosotros cada vez que, bueno, sobre todo los actores que estábamos al aire con telenovelas, nos invitaban a La Guerra de los Sexos con mucha frecuencia. Eso apuntalaba más la telenovela, el rating de la telenovela, de los personajes, y por supuesto le daba también, ayudaba, se retroalimentaba el propio programa con los actores de las telenovelas, ¿no? Y ahora, ¿cómo ves? Porque antes la plataforma te la buscaba el medio, ahora las plataformas están ahí a un clic. Así es. ¿Cómo has aprovechado ese clic? Bueno, eso fue un trabajo de vencer mi propia resistencia, porque yo no quería dar ese paso. ¿Por qué no? Me resistí a dar ese paso. Quedan pocos minutos o segundos para abordar el tema. Pero no fue fácil, fue fácil. La verdad es que hoy en día esas plataformas son, digamos, el modus vivendi para muchos de nosotros. Muchos se adaptaron muy rápidamente. Yo tuve de verdad resistencia a hacerlo, porque bueno, yo no estoy diciendo que los demás no sientan pasión por lo que hacen, sino que quizás fueron mucho más hábiles, mucho más rápidos que yo. Lo asumo, sí fue así, pero a mí me costó mucho adentrarme en ese terreno como medio de supervivencia. Ahí sí modifiqué mi filosofía de vida y descubrí que habían otras herramientas. Y es después de ese vacío de las megaproducciones que hemos mencionado en la televisión venezolana, cómo Rolando Padilla continúa y bueno, cómo se incorpora de alguna manera también a las redes. Sí, bueno, mira, yo tenía mis redes como todo el mundo, que las utilizaba simple y llanamente, bueno, para mostrar mi trabajo, promocionar el trabajo, hacer algún contenido personal, pero nada con ninguna aspiración en particular a hacer publicidad. Pero en vista de, bueno, pues llegó la pandemia y entonces, bueno, me plantearon la posibilidad de hacer ese contenido para hacer publicidad, y yo dije, bueno, y la única manera es que a mí me caiga un cliente, alguien que me quiera contratar, y yo entonces empezar a explotar mi parte creativa, que era la que no había explotado, es decir, como guionista, y además con el reto de hacer en 1 minuto y medio o 2 una historia, porque yo, bueno, hacer la publicidad sencilla, bueno, eso lo puede hacer cualquiera, entre comillas, ¿no? O sea, tiene que tener soltura, desenvolvimiento, pero yo aproveché y empecé a desarrollar mis guiones porque me cayó un cliente, una miel afrodisíaca llamada Magic Honey, que está en Estados Unidos, un venezolano,
Y entonces él me escribió por privado y me dijo, tú tienes el perfil, Rolando. Yo no tenía muchos seguidores, tenía, no sé, en ese momento 45,000, una cosa así. Ay, qué humildemente. Bueno, pero eso porque uno es artista, pues. Entonces, pero los tenía allí y el tipo dijo, yo quiero que... Entonces empecé a hacerle contenido semanal a ese tipo, y además tenía todas unas historias. Si tú echas para atrás mi Instagram, vas a conseguir una cosa ahí, modestia aparte, maravillosa, porque eran cuentos, eran todo, por supuesto, en clave de comedia, y además lo difícil de trabajar el erotismo respetuosamente hacia el público, tú sabes, con maña, ¿no? Ajá. Lo que tú dices, esquivando la vulgaridad, talentos que uno no sabe, eso que estaba uno allí. tiene. Y a partir de ahí empezaron a aparecer otros clientes y empecé a desarrollar mi creatividad, mi arte como creativo, para trabajar en publicidad. Y bueno, me aumentaron mis seguidores hasta hoy, que tengo como 216,000. Qué bueno, qué bueno. Eres exitoso desde el punto de vista artístico, pero las personas que te conocen dices que eres, bueno, hablan muy bien de ti, que eres una persona echada para adelante, muy querendona, pero tu lado paternal, bueno, eso se te brota con tus 2 hijas. Sí. ¿Cierto? Además que es una historia muy linda, porque tuviste que ir a Perú, pasó un año para convencer a las niñas que se vinieran contigo. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, eso tiene una historia desde muy chamas. Ellas vivieron cosas muy traumáticas desde la infancia. Estoy hablando de, no sé, alrededor de 5 o 6 años. Ya me dieron a las niñas, para que yo tuviera la guardia y custodia de las niñas, la patria potestad. Los tribunales me hicieron devolver a las niñas a la madre. Un proceso muy traumático. Eso, bueno, por supuesto, me golpeó muchísimo, y a mi expareja en ese momento fue muy duro. Después empezó un completo distanciamiento por muchos años. Yo no vi a mis hijas crecer, no crecieron a mi lado, pero siempre mantuve la esperanza y la fe. La Divina Pastora, de quien soy devoto, bueno, la caminé, la cargué todas las veces posible, a quien agradezco. No pude ir este año tampoco, pero yo soy devoto, soy mariano, devoto de la Divina Pastora, y la verdad es que, y Dios por supuesto por delante, yo me armé de paciencia, fue lo que pedí, y finalmente el tiempo me dio la razón y me dio a mis hijas, y mis hijas están conmigo, felices. ¿Cuánto tiempo tienen ya contigo? 2 años. ¿Cómo han sido estos 2 años? Bueno, han sido maravillosos, porque bueno... De reconocerse, de conocerse. La convivencia. Wow. La convivencia, bueno, eso te lo da la convivencia. Empiezas a conocer a una gente, ellas a su papá, aunque, mira, la huella queda. Sí. La manera de manifestar el afecto, la forma de ser papá, la protección, la educación, la formación. Yo hablo con ellas y se acuerdan perfectamente desde los 4, 5 y 6 años todo lo que pasaba entre nosotros. De manera que la parte buena, por supuesto, le alimentaron una mentira, una historia que, gracias a Dios, están en expedientes. O sea, eso no lo digo yo, sino que ahí están los expedientes, y yo simplemente dejé que el tiempo pasara, que ellas crecieran, leyeran sus expedientes y tomaran sus decisiones. Lo que sí fue muy duro fue irlas a buscar a Perú, porque estaban en un albergue, estaban ahí abandonadas en un albergue, siendo grandes pero menores de edad. La probabilidad era muy pocas de que ellas se vinieran a Venezuela. Primero no querían, porque bueno, o sea, no querían, estaban haciendo ya una vida en Perú, querían salir del albergue y quedarse con una persona en Perú, una venezolana, una doctora, una belleza de persona. Hoy en día mi hermana Anani Quintero, que fue quien me alertó de lo que estaba pasando, porque yo no tenía ni idea, yo no tenía comunicación con mis hijas por ninguna vía, estaba bloqueado por todos lados. Además, ellas decían que su papá era la otra persona, pues la pareja de su mamá. Y al final, bueno, todo se supo, me alertaron, y yo empecé a trabajar con la fiscalía y con el albergue para poder tramitar sacar a mis hijas del albergue. En principio dejarlas allá, pero después ocurrieron unos eventos muy afortunados. Yo en la embajada me conseguí una persona que fui a pedir ayuda y resultó ser una amiga de 30 años atrás. Lara, ¿no? Que se habían conocido en Lara. Sí. Que además te conoce Rolando. No, esa mujer pero eso fue una cosa, bueno, de Dios. Y resulta que a los 10 días de haber llegado a Lima, a los 10 días estaba aterrizando en Maiquetía con mis 2 hijas, un martes 13 a las 5:20 de la tarde, con Mercurio retrógrado. O sea,
imagínate, no hay nada que pueda con el amor, pero justamente quisiera que escucharas qué piensan ellas de ti. Primero Alexandra y después Andrea. Vaya. Ajá. Bendición, paz, feliz cumpleaños. Quiero decirte de antemano que estoy muy orgullosa de ti porque has superado todo tipo de dificultades, siempre con la cara en alto y dispuesto a seguir mejorando tu vida, estando rodeado de las personas que amas. Y bueno, te quiero desear siempre mucha salud, mucho dinero, mucho amor, que siempre estés feliz, activo, con energía como siempre eres, que sigas disfrutando tu vida, que sigas riéndote, que sigas disfrutando de lo que amas, que es la actuación, el canto, tus hobbies, que siempre estés lleno de vitalidad. Y bueno, ahora en esta etapa en la que estamos juntitos los tres, quiero agradecerte por no dejar de luchar por nosotras, por siempre tratar de darnos lo mejor y por ser incondicional y dar todo de ti por nosotras. Te mando un beso gigante, que cumplas muchos años más y bueno, te amo. Ajá, ¿y la otra? Hola, pa, feliz cumpleaños. Espero que te haya gustado la sorpresa. Gracias por ser un papá tan ejemplar y un modelo a seguir, pues para superarme día a día, ¿no? Estoy muy agradecida con Dios y con la vida por darnos la oportunidad de vernos otra vez y compartir tantos momentos lindos juntos. Como le he dicho antes, pues eres el primer amor de mi vida. Me has enseñado a no rendirme, a ser perseverante y nunca perder la fe, porque tarde o temprano las cosas suceden como uno quiere cuando haces las cosas bien. Eres el mejor papá del mundo, porque aunque tenemos nuestras diferencias, siempre estás ahí para apoyarme y aconsejarme cuando más lo necesito, porque siempre buscas enseñarme algo nuevo y porque siempre me demuestras que el amor es más grande que el orgullo y el dolor. Te amo infinito y espero seguir compartiendo millones de cumpleaños a tu lado, porque me gusta que seas mi papá en esta vida y quisiera que lo fueras en otras vidas más. Feliz cumpleaños, pa, te amo muchísimo. Ya vamos a compartir juntos y apapacharnos y comer mucho azúcar. Te amo, pa, feliz cumpleaños. Mira qué lindo el aprendizaje. El amor es más grande que el orgullo y el dolor. Así mismo es. Wow, mira qué lindo. Es así. Eso no hay nada que lo supere. Conociendo un lado más humano de él, y es que a veces siempre se tiende a decir como que madre es solo una, madre es madre, pero bueno, los padres también tienen sus sentimientos, y él muestra, bueno, a través de la historia de sus hijas, cómo luchó por la custodia de ambas y ese cariño que ellas le manifiestan. Pero también, corrígeme tú si no es así, pero tú en algún momento en una entrevista dijiste que consideras que con tu primer hijo, Carlos Alfredo, ¿no? Ajá, Sí. tiene 3 hijos. 4. ¿4? Claro, Ajá. hay una niña más. Ah, Se llama Miranda Anastasia, que está en Miami. ok. Esa es otra historia. Es otra historia. Bueno, pero con tu con Carlos Alfredo, tú dices que a lo mejor no fuiste el mejor papá. Bueno, sí, Eras yo muy creo, joven. era muy joven, estaba en la vida, la vida de la calle. Ya yo trabajaba cantando de noche. Su mamá, una mujer extraordinaria, pero éramos muy maduros ambos, y con todo y eso tuve una relación que duró 4 años, y bueno, todas esas cosas de la inmadurez, pues, de ambas partes, hizo que yo no fuera el padre que a lo mejor no, que él merecía que fuera, pues. Entonces, por eso yo creo que después de esa experiencia y de que sé lo que sufre un hijo con la ausencia del padre, que nunca fue absoluta, por supuesto, nada de eso, yo lo he acompañado en sus momentos, digamos, en los momentos clave, también un poco ayudados por sus abuelos, su padrastro, su mamá y su padrastro, además, en particular, que es un tipazo, además, que gracias a Dios le puso ese hombre en el camino. Entonces ese muchacho, pues, pudo asimilar con menos impacto, digamos, la poca frecuencia de tener a su papá. ¿Cómo es tu relación actualmente con Carlos Alfredo? Maravillosa. Me hizo abuelo hace 1 año y pico. Hoy me mandaron un video de mi nieta. Ya
bailando porque ella canta y ahora me la pasaron bailando y entonces que se preparen porque eso ya se perdió. Ya, también tiene la vena artística. No la conozco personalmente todavía porque bueno, no he tenido la fortuna, tengo la visa americana vencida y ellos les ha costado un poco tramitar venir a Venezuela, pero ya nos encontraremos. Pero tienen una relación bonita. Hermosa, de hecho Carlos Alfredo es uno de los artífices de que yo manejara con buen tino todo este conflicto con mis hijas mientras estaban en el albergue. Él se comunicó con ellas, de hecho en alguna de las llamadas, esa videollamada que permitió el albergue, me dijo: voy a hablar yo, vete tú, salte, porque yo voy a hablar con ella, pues. Yo voy a hablar como hermano mayor de ella, voy a conversar con ella, cosas que yo nunca supe que hablaron, nada de eso, pero él es un tipo muy maduro, un hombre además muy exitoso, un hombre de familia, que tiene su familia perfectamente constituida, con todos sus proyectos calculados, es un tipo de verdad muy organizado y además brillante, no lo digo solo porque sea mi hijo, es un tipo brillante en todos los sentidos. Carlos te manda un mensaje también. Vamos a ver qué piensa Carlos Alfredo de su papá. Saludos, papá, y bueno, imagínate, si tengo que decir algo de ti es lo afectivo, lo cariñoso y muchas veces lo divertido que eres y lo espontáneo y lo creativo que de verdad nos llena de alegría y de luz cualquier día gris. Te mando un beso, pa, y esperamos que nos podamos ver pronto y con tu nieta y poder compartir con mis hermanas todos juntos en familia. Un gran abrazo. Ajá. Sí. No sé cómo dieron con esa gente ustedes. Maravilloso trabajo de producción. Porque él es dificilísimo además, porque él es un ejecutivo de la cadena Univisión. Entonces, es difícil de conectarse con él. No fue difícil para que tú veas de la producción las que cosas, la hacemos nosotras dos. Las cosas, las felicito. Dale un poquito de amor a tu papá, no fue difícil con ninguna de las tres. Maravilloso, gracias. Eres muy familiar, Rolando. Sí, vale. Sí. ¿Persigues la familia? Sí. ¿Cuántas veces te has casado? 4. Me he casado 4 veces y bueno, me he juntado otras 4 o 5 veces más. ¿Cómo está ese corazoncito después que públicamente... Maravilloso. Sí, vale, hace rato. Tus hijas te vinieron a rescatar, lo has dicho, ¿no? Sí, claro, es que fue al revés. Eso es una conclusión que mis amigos y yo sacamos después. Yo, chico, ¿qué cosa? Tú pensabas que estabas rescatando a tus hijas vinieron a rescatarte. Bueno, eso es así, la vida es así. Ese fue el soporte en ese tránsito que siempre es tan amargo en todos los casos. Claro. No es la primera vez, así que maravilloso. Se fue superado muy rápidamente, por fortuna. Bueno, entre el trabajo, mis hijas, la verdad es que... Y el tiempo, que es una cosa que ya sabemos que cura todo. ¿Te gustaría volver a casarte? Sí, yo no estoy negado a esa posibilidad. Tener familia, todo eso, estar con una pareja. Eso nunca me estoy negado a eso. Siempre está abierta esa posibilidad. No tengo ningún trauma al respecto. Claro. No se nota. No, para nada. No, para nada. A ver, Rolando, y desde el punto de vista profesional, algo que tú consideras que, mira, quiero lograr esta meta, ¿has planteado de pronto viajar a otro país para...? Sí, estoy en eso, de hecho. Tengo una pieza que produje y que actué en ella en diciembre, la estrené junto a Laura Termini, la actriz venezolana que tiene muchos años viviendo en Miami, y estamos ahorita buscando las fechas para que ella regrese al Teatro Chacao, que es lo que vamos a procurar, y luego hacer una pequeña gira por España y Latinoamérica con esa pieza que se llama Pareja Abierta, que es una maravillosa comedia. La vi. Esa es una maravillosa pieza y además una comedia, y para viajar, y quiero llevar mi música y mi canto a los venezolanos que están en el extranjero con cualquiera de mis espectáculos. Eres un hombre de fe. Total. Sí. ¿Cuál sería ese mensaje lleno de fe y de apego a Dios? Bueno, mira, la fe yo la traduzco en optimismo. Eso yo creo que son más o menos la misma cosa. Ahí está Dios marca el camino. Nosotros tenemos un reto diario que es ser mejor persona todos los días, mejor padre, mejor amigo, mejor vecino. Usted se para y se mira en el espejo, y como yo le digo a muchos de mis amigos cuando los veo ahogándose en un vaso de agua, les digo: hermano, su único competidor es usted. Mírese al espejo y rétese y dígase: hoy voy a ser mejor que tú.
entretenido en este programa. Gracias. Sí. Qué lindo que hayas aceptado nuestra invitación. Gracias. Estamos sumamente complacidas de Gracias. tenerte en esta segunda temporada después del evento. Te felicitamos, bueno, por todo lo que has superado y por lo que vas a seguir conquistando. Sí, vamos Rolando. a eso, estamos en eso, con una flor en la boca, listos para conquistar el mundo. Mil gracias. Y bueno, de esta Gracias a manera ustedes. despedimos este súper episodio con el queridísimo Rolando Padilla Y por supuesto quien les habló, Yelixa Isaya Llanes, @Yeye Comunicaciones. y Angélica Lugo, @Angélica Reporter. Además pueden seguirnos en nuestras redes, @después del evento, y A Rolando. En R. Padilla Requena. que Está ahí bien. lo van a ver en todo lo que está haciendo, que está bastante movido. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio.